Nos ha tocado vivir una coyuntura difícil que nos reta. Muy buenas noches a todos ustedes. Petróleos del Perú les da la más cordial bienvenida a esta su tercera presentación, segunda del mes de julio, de los premios ganadores del certamen de literario COPE 2019. En esta oportunidad vamos a presentar la obra ganadora de la Bienal de Novela del año 2019, El monstruo sagrado, del escritor Alejandro Neira. Estamos ahora ya para iniciar con las palabras de presentación del presidente del directorio de Petróleos de Perú, el doctor Eduardo Guevara. Doctor Guevara. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches a todos. Señor Alejandro Neira Sánchez, Premio COPE de Novela 2019. Señores Antonio González Montes y embajador Carlos Herrera, comentaristas de la obra Mi monstruo sagrado. Familiares y amigos todos. Petróleos del Perú abre esta noche nuevamente sus espacios digitales para presentar una nueva obra publicada bajo el sello Ediciones COPE. Nos referimos a la novela ganadora del premio COPE 2019 del escritor y diplomático Alejandro Neira, quien a la fecha tiene el honor y la responsabilidad de liderar el Ministerio de Cultura. Estimado Alejandro, te deseamos el mejor de los éxitos. En Petroperú nos entusiasma contar con nuevos escritores que se abren paso en el mundo literario peruano, pero también reconoce a quienes ya cuentan con un recorrido en la escritura. Alejandro tiene un poco de ambos ámbitos y lo enriquece con su amplia experiencia en el sector diplomático. Así como el premio COPE, nuestra empresa cuenta con un variado catálogo de productos culturales que todos estos años ha sabido impulsar, auspiciar y promover en beneficio de la comunidad en general. Artistas, escritores, investigadores y docentes han visto sus trabajos y experiencia plasmados en diversos públicos a los que hemos llegado en más de 40 años de trabajo cultural, el cual seguiremos haciendo a pesar de las circunstancias difíciles como las que nos aqueja hoy. Estamos convencidos que en un país nutrido de cultura y educación se abre paso al desarrollo y enaltece los valores nacionales que como peruanos debemos preservar. Este año nos hemos propuesto continuar promoviendo la cultura. La reunión de hoy se convierte en la tercera presentación de un nuevo libro del catálogo de Ediciones COPE. Usando las bondades de la herramienta virtual, nos acercamos a ustedes y ustedes a nosotros. Esta noche vierte especial interés por tratarse de Alejandro Neira, amigo de nuestra casa y anterior galardonado con el premio COPE de Plata en la categoría Cuento allá por el año 2012. Petroperú, el premio COPE y Alejandro se vuelven a encontrar nuevamente. Nos acompañan esta noche el embajador Carlos Herrera y el representante del jurado calificador de la Bienal de la Novela 2019 y docente y miembro de la Academia Peruana de la Lengua, don Antonio González Montes. Gracias por acompañarnos a ambos y nos dispondremos a escuchar sus intervenciones con mucho interés respecto a la obra de Alejandro. Estimados amigos, luego de esta presentación los invitamos a leer la obra de Alejandro y recorrer como nosotros el gran universo de la escritura del premio COPE. Promueve y difunde a lo largo del tiempo. Este certamen los espera con los brazos abiertos para navegar y disfrutar en el mar inacabable de la creación literaria y la riqueza de nuestra diversidad cultural. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Eduardo, por sus palabras. Vamos a dar pase ahora al escritor y diplomático, maestro y generador de muchas generaciones de literatos también, y diplomáticos, don Carlos Herrera, quien va a ser uno de los comentaristas de la obra Mi monstruo sagrado de Alejandro Neira. Don Carlos, tus palabras. Su micro... ¿Aló? Ahora sí.
Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias a todo el directorio de Petroperú, a su presidente, por sus palabras, que en realidad dan homenaje a un gran funcionario y gran amigo y muy buen escritor como es Alejandro Neira. Me sumo a ellas y paso a leer una intervención que he preparado para esta noche. Un individuo que parece convertir en oro todo lo que toca de manera extraordinariamente fácil, al que le llueven recompensas y puestos de prestigio un día sí y otro también, sin que su permanente sonrisa se convierta en rictus de suficiencia, mientras que el resto de la humanidad debe batallar cotidianamente con más esfuerzos que resultados en cumplimiento de la maldición bíblica. Ese individuo, digo, merece toda nuestra admiración, así como toda nuestra rencorosa envidia. Alejandro Neira es de ese estirpe, y este premio, entre los más prestigiosos del horizonte literario nacional, así lo confirma. En sus anaqueles se sumará al Premio Novela Breve 2012 de la Cámara del Libro, al Premio Luces 2018, al Premio Copé de Plata de Cuento de 2012, pero también debo citar una recompensa especialmente significativa e importante, el Premio Ciudadanos al Día que se otorgó al equipo de Torre Tagle, que él dirigió a cargo de estrategia comunicacional durante el proceso de La Haya. Por la misma razón, Alejandro recibió la condecoración al mérito diplomático Gregorio Paz Soldán en el grado de comendador. No ha sido ese el único cargo de importancia que ha ocupado en la Cancillería. Fue nombrado al exterior en misiones relevantes como son nuestra representación permanente en Ginebra y la Embajada del Perú en Chile. En la sede de Torre Tagle era hasta hace poco jefe de gabinete del ministro, luego de pasar por la dirección del Centro Cultural Inca Garcilaso, pero sus cargos de servicio público son aún más destacados fuera de la Cancillería, lo que es más bien raro en los diplomáticos peruanos. Como se sabe, esta es la segunda vez que asume el Ministerio de Cultura, luego de haber sido director de la Biblioteca Nacional. Ante un personaje así, la envidia puede manifestarse de muchas formas. Una de las más suaves es la de atribuir la razón de una carrera exitosa, en este caso más de una carrera, no a méritos o trabajos propios, sino a la pura suerte, haber nacido bajo una buena estrella. Veamos, pues, el cielo estrellado de Alejandro Neira el día en que nació. Entre paréntesis, no creo en el valor predictivo de los horóscopos, pero la astrología me parece un sistema complejo como las matemáticas y bello como la literatura, que amerita ser visitado y que siempre me sorprende. Alejandro es Libra con ascendente Leo, aire con fuego, equilibrio con desmesura. Pero además, 4 planetas se apelotonan al lado de su Sol en la casa 3, precisamente la de la comunicación y la escritura. Esos planetas son la Luna, la sensibilidad, Venus, los amores, Marte, la acción, y Urano, la originalidad. Hasta ahí todo bien. El tenebroso Saturno, sin embargo, sin dar profundidad, establece tensiones de su ubicación en la carta astral. Felizmente, el hábil y ligero Mercurio restablece equilibrios, ligando al viejo cascarrabias con el luminoso Júpiter. Si un especialista leyera esta carta sin conocer al dueño de ella, seguramente diría que la persona auscultada podría alcanzar éxito en la diplomacia, la literatura o el periodismo. Esto confirmaría lo sospechado. Alejandro Neira es un suertudo, eso es todo. Pero quienes lo conocemos bien sabemos que eso no es cierto, que no trabaja menos que los demás, sino que lo hace en la mitad de tiempo, con estilo. Escribe un cuento o un discurso a la velocidad de un WhatsApp sin perder la sustancia. Ello, entre otras cualidades, le permite destacar por igual en las 2 carreras que conduce al mismo tiempo. Lo más curioso es que los reconocimientos que recibe y las responsabilidades cada vez más altas que asume no parecen haber variado en lo más mínimo su capacidad para mofarse de sí mismo, y por extensión podría decirse, de los augustos pasillos de Torre Tagle. Alejandro Neira no es el primer escritor diplomático, tanto en la escena internacional como en la carrera en el Perú, y menos aún el primero que maltrata los ritos y costumbres de la carrera, pero debe ser uno de los que lo ha hecho con mayor frecuencia y pertinacia, y por cierto talento. Lo vuelve a demostrar con este libro. Pero hay otra constante aún mayor en la obra de Alejandro Neira, el Perú. Prácticamente todos sus libros llevan en su título el nombre de nuestro país o de sus habitantes. Peruanos ilustres, peruanas ilustres, peruanos de ficción, la trilogía CIA Perú 1985, 85 y 89, 90, perdón. Biblioteca peruana, breve historia o Junta del Perú, y hasta una rareza cartonera, Peruvians Do It Better. Prácticamente en todos ellos se trata al homo peruvianis como algo que me atrevo a calificar como el oxímoron de una cariñosa ironía. Comentando una obra anterior, CIA 1985, dije que Alejandro había inventado un género, la ultraparodia,
Su personaje, el espía Malco, es una versión paródica del espía Malco creado por el francés Gerard Devilliers, a su vez parodia de James Bond, que es igualmente parodia de un verdadero espía. Este nuevo libro prosigue y profundiza la fórmula. Esta vez el juego de cajas china se basa en un hecho real, el asesinato de un diplomático peruano por su joven secretario y amante en la Lima de los años 50. En este crimen se basó otro diplomático peruano, el embajador Edgardo de Havish, para escribir y publicar la novela El monstruo sagrado en 1974. A su vez, el yo narrador del libro de Alejandro Neira se inspira en ambas historias, la real y la novelada, para contarnos su propia historia, su monstruo sagrado. Pero a ello se suma el yo del escritor, que introduce una nueva dimensión a la ya vertiginosa narración. Una reflexión de carácter más general. Me doy cuenta de que en realidad lo que está haciendo Alejandro mientras desarrolla toda su obra, y no solo este libro, faceta a faceta, como quien construye un poliedro, es ir creando una inmensa e inagotable parodia a la que me atrevo a calificar de ontológica, cuyo principal materia es qué cosa es ser peruano. Por eso se le perdona excesos y burlas, y también porque goza de una patente de corso semejante a la que desde la antigüedad los poderosos reservaban a esos curiosos y coloridos personajes, Joker, Foudroy o Buffon, que los divertían, pero que también osaban faltar el respeto a los nobles, y decir lo que nadie decía, como lo expresaba Quevedo, costumbre antigua de príncipes tener cerca de sí locos para su entretenimiento, quizás permisión de Dios, para que si los cuerdos no les dijeren las verdades, se las digan los locos para su divertimiento y para confusión de los otros. Pero atención, si bien Alejandro Neira comparte con estos especímenes la capacidad de decir las verdades con una paleta que va de la exageración al amable humor, pasando por la ironía, la diferencia es que no se le puede tildar de loco, como prueba la hoja de vida antes citada. Salvo la de obrar como aguijón, nadie da responsabilidades a un loco. ¿Qué es o quién es entonces Alejandro Neira? Luego de mucho cavilar he llegado a la siguiente conclusión. Alejandro Neira es un personaje de Alejandro Neira. Me viene a la mente un conocido grabado de Escher, las manos que se dibujan una a la otra. Voy a tratar de mostrarlas, si no me falla la técnica. A ver. Este es el grabado al que hacía referencia. El autor que crea un personaje que determina a su vez a su autor. ¿Y quiénes somos nosotros frente a ese mundo? Creo que finalmente todos somos personajes de Alejandro Neira, tratando de navegar, mal que bien, aceptando nuestros límites, si es posible con resignada sonrisa, y ciertamente con mucho trabajo en esta tierra y estos tiempos tormentosos. Muchas gracias. Seguidamente, ahora sí se me escucha, vamos a tener las palabras de comentario del representante del jurado del Premio Copé, maestro y amigo de la casa del Premio Copé, ya muchísimos años con nosotros, colaborando con el premio, en representación de la Universidad de San Marcos, don Antonio González Montes, doctor en letras y docente universitario, quien también va a desarrollar comentarios de la obra ganadora Premio Copé de Novela 2019. Voy a leer un texto, ha resultado un poco más amplio de lo que pensé, pero creo que don Alejandro se lo merece. Lo leeré en cuanto tal. Digo al respecto, la flamante novela Mi monstruo sagrado, 2020, que es el año de edición, de Alejandro Neira, ganadora del Premio Copé de Novela, ofrece a sus inminentes lectores la experiencia de recorrer varias historias en un mismo libro. El incansable y acucioso autor, con una prosa ágil y desopilante, construye un vasto y complejo edificio narrativo que conecta de una manera creativa, crítica y polémica la literatura con varios y complicados mundos de nuestra dura realidad. Esa capacidad de atrapar al lector y de volverlo su cómplice, la sentimos ya en el proceso de evaluación de los originales que nos entregó la entidad que convoca a este prestigioso premio. Al recorrer las páginas de Mi monstruo sagrado, los miembros del jurado fuimos ganados por la curiosidad de saber quién era este escritor
que nos contaba historias indiscretas, con un estilo desenfadado y con un gran conocimiento de los universos narrativos fácilmente ubicables en la Lima del siglo XX. Los sucesos impactantes habían ocurrido en años cruciales de las décadas de los 40, de los 50 y de los 60. Y los protagonistas eran parte de la política, del periodismo, de la diplomacia y de la propia literatura. La mayoría de ellos destacan como figuras o figurones de noticias, de crímenes o de escándalos de esa época, de falaz esplendor limeño, caricaturizados bajo el rótulo de los apachurrantes años 50. Alejandro Neira, el inquieto y curioso escritor, se ha apropiado válidamente del título de un libro que inventó Guillermo Sondheim y que resultó muy atractivo para los que habían sido protagonistas o testigos de aquella dorada década. El valioso y polémico Sondheim acertó al combinar impactantes fotos de personajes famosos del fútbol, del espectáculo, del carnaval, del reinado de belleza, del cardenal de la época, de Lolo Fernández, de Gladys Sender, con notas divertidas y chispeantes de humor y de ironía, y que, estoy seguro, enriquecieron el imaginario de una Lima que ya entonces merecía el duro calificativo que le acuñó Sebastián Salazar Bonde al llamarla Lima la Horrible. Invito a quienes nos siguen a inventar un adjetivo que iguale o supere y que condene de ese modo irónico a la Lima en la que estamos viviendo. Quizá valdría llamarla Lima la Indescifrable. Fue en ese mismo escenario alucinante y guachafo en el que a un cardenal de cuyo nombre no quiero acordarme, se le ocurrió la peregrina decisión de prohibir el mambo de Pérez Prado, el baile que le dio un ritmo frenético a los habitantes de una ciudad húmeda y gris como es Lima, vuestra ciudad capital. Dejemos constancia de que esta apasionante y trepidante historia, o historias, con la técnica de las cajas chinas, que atrapa al lector desde sus páginas iniciales y no lo deja hasta las finales, la he realizado en lucha contra el tiempo en estos pandémicos días, gracias a la cordial pero persistente conminación, sí o sí, de Aldo Durán, funcionario del equipo que lleva adelante estas ediciones supersónicas de libros que han ganado premios valiosos. Durán me hizo llegar los originales en forma de un PDF, el cual he podido leer en una verdadera hazaña de desciframiento, razón por la cual debo agradecer también a Diana Vázquez Polichón, poeta de gran convocatoria virtual y mi consultora personal en materia de comunicación virtual. Y gracias a ambos, Durán por Petroperú y Vázquez Polichón por mi lado, y sin un ejemplar impreso a la mano, como es usual, he podido leer y escribir unas líneas acerca de un libro tan valioso que es a la vez y con respecto de su modelo literario original, El monstruo sagrado del grado de Havich, abril-mayo 1964, una relectura crítica e implacable de los muchos errores y desaciertos de composición en que incurrió esta novela, que, arropada en un quinteto selecto, explotó malamente los detalles más escabrosos de una historia atípica o anómala, como se llega a decir de ella, y en la que un joven llamado Juan Antonio Perazo, de origen más bien humilde, logró ganar la protección y admiración de un distinguido diplomático, don Jorge Macri y Estenos, figura estelar del mundo diplomático de aquellos apachurrantes años, quien con sus influyentes contactos políticos y diplomáticos logra hacer que Juan Domingo Perazo súbitamente asuma los roles de asistente personal y de secretario personal,
del diplomático de Marras, a quien en el mundo familiar se le llamaba Coquelo. Se establece una extensa relación amorosa y de dependencia entre ambos, que termina con el asesinato violento y cruel del diplomático, hecho que causa un gran impacto en la distinguida familia del asesinado, en especial de su viuda y demás allegados, aunque estos ya barruntaban de la doble o triple vida que llevaba Coquelo. Este polémico y provocador libro presentado hoy, reiteramos que apuntaba en especial al mundillo literario limeño, como se puede constatar con el título mismo de la novela. Mi monstruo sagrado es una especie de hijo literario e indiscreto del libro El monstruo sagrado, del escritor limeño Edgardo de Javich. Y para completar la sorpresa y el escándalo, dicho libro se publicó en 1964 como parte de una colección que lanzó Populibros Peruanos y cuyo editor era nada menos que el también polémico Manuel Escorza, notable escritor de la generación literaria de los 50, que destacó primero en la poesía y después en la narrativa, con su célebre saga de novelas que comenzó con Redoble por Rancas, 1971. En esa década, en la de los 60, exactamente, en 1964, Escorza publicó El monstruo sagrado, de Edgardo de Javich, dentro de una colección de 5 libros que se vendieron masivamente. El audaz editor lanzaba 20.000 ejemplares, hazaña que no se ha repetido y que dio oportunidad a que los lectores leyéramos obras nacionales y extranjeras de gran calidad. Pero la novela de Javich no estaba en esa categoría, según lo afirma el propio autor de Mi monstruo sagrado, el irreverente y polémico narrador inventado por Alejandro Neira. Creación novelesca valiosa de este polémico y retador libro, que es posible conocer gracias al pulso que toma Petroperú, año a año, a la producción más resaltante en los campos del cuento, de la poesía, de la novela y del ensayo. De modo que este pandémico año 2021 será el del cuento y la poesía, los géneros convocados. Y antes de seguir con mi aproximación a esta obra ganadora del Copé de Novela 2019, debo revelar, paréntesis, emulando en esto al indiscreto narrador que nos envuelve con sus historias, un dato personal. Tuve el privilegio de tenerlo como alumno en un curso de lecturas literarias que él llevaba en la Facultad de Letras de San Marcos. Ahora puede pasar como un dato aceptable el decir que acompañé en su proceso formativo a Alejandro Neira. Él era ya entonces un gran lector desde muy joven. Pero lo que debo destacar es que de alguna manera nosotros le dimos la bienvenida al área de literatura de San Marcos, porque él llegaba de haber terminado o de estar concluyendo sus estudios de Derecho en la PUC. Y llevábamos un curso personalizado en el que se nos ofrecía la ocasión de oro de hablar de obras de reciente aparición de aquellos años. Deben haber sido en los últimos o penúltimos años de los 90. Y estoy seguro de que en ambas instituciones recogió datos relevantes que luego ofrece en su flamante ficción del 2019, la cual, a lo largo de sus reveladoras críticas, no deja títere con cabeza entre las ilustres figuras y figurones del alto nivel del mundo de la política, de la diplomacia, de la prensa, de las letras, de las instituciones, incluida la Cancillería de esa época de Odría, etapa en la que había incursionado ya Mario Vargas Llosa con su célebre Conversación en la Catedral, 1969, que el año pasado cumplió medio siglo de exitosa permanencia entre los lectores y a cuya ceremonia de homenaje asistimos nosotros en la Universidad de Sevilla en el marco de un gran congreso de academias organizado el año pasado.
y en algo en que coinciden ambas novelas, la primera de 1969, la famosa Conversación a la Catedral, y la segunda, Mi Monstruo Sagrado, del año 1920, medio siglo de diferencia, es que en ambos casos las relaciones entre los padres y sus respectivos hijos son conflictivas por similares, aunque a la vez motivos discrepantes. En el caso de la novela de Mario Vargas Llosa, Dato documentado en El pez y el agua, 1993, su papá trata de alejarlo a la fuerza de la literatura, mientras el progenitor del entonces autor del proyecto de Mi Monstruo Sagrado lo anima a escribir acerca de un famoso caso ocurrido varios años antes, en 1951, en el cual, y cito comillas, un diplomático maricón, dice, murió asesinado por Juan Antonio Perazo, su asistente de cátedra, en una etapa en que el funcionario fungía de profesor del curso de historia y el papá del futuro narrador era simplemente alumno del diplomático en el colegio Alfonso Ugarte de Lima. Y allí conoció también al futuro asesino, que actuaba como asistente de cátedra y secretario personal de Coquelo, sin sospechar que algunos años después su protegido lo iba a matar. Por razones de celos, mantenían una relación equívoca y secreta. Todo esto ocurre después de que el diplomático, luego de haber representado al Perú en Portugal en plena época de la dictadura de Oliveira y Salazar, regresa al Perú, hasta donde lo había acompañado como su sombra Juan Antonio Perazo, el que iba a ser asesino de su protector. Época en que Perazo trabajó en equipo con Luis Enger, el famoso Sofocleto, que corresponde a la fama de este prolífico periodista que tuvo varios años de producción humorista, casi en aquellos mismos inolvidables tiempos en que los personajes de los sectores privilegiados vivían y la pasaban bien en aquellos apachulantes años 50. Feliz expresión que retrata la regalada vida que compartían los sectores privilegiados de la Lima de esos años dorados, pero falaces. Al margen de este detalle, consideramos que el libro de Guillermo Sonday merece una nueva edición porque es un magnífico y ágil retrato con impactantes fotos y valiosas notas de un tiempo perdido. Estamos seguros de que el narrador de esta novela lo ha consultado como una de las muchas fuentes que ha examinado para hacer una recreación que se centra en un asesinato que ocurrió en 1951 y que fue motivo de interés y alimento fértil para las interesadas versiones periodísticas que aparecieron en los principales, pero no únicos diarios de la época. ¿Cuáles son? El Comercio, La Prensa y Última Hora. Porque el implacable y minucioso narrador se remite también a un poco conocido diario, El Sol de Lima, que ofrece al parecer una visión completa y atractiva para los curiosos de la historia del crimen que conmocionó a medio Lima, y entre esos fieles lectores estaba el propio padre del futuro del narrador, quien, convencido de que su hijo mostraba inclinaciones literarias y no iba a seguir derecho, devino en una de sus principales fuentes informativas y hasta lo animaba de vez en cuando a escribir la historia del embajador maricón que trabajaba en el Palacio de Torre Tagle y llevaba una vida secreta allí mismo, donde proyectaba la imagen de un distinguido diplomático, pero que en las tardes dictaba unas horas del curso de Historia del Perú, siempre asistido por Juan Antonio Perazo, un joven que vivía en Lima y que Maclean, con el poder y contactos que tenía, le dio a Perazo la opción de hacerlo su asistente y secretario personal, a la vez que recibía los favores de este joven, sin oficio ni beneficio, quien con tal de ganarse el necesario sustento diario, no vaciló en establecer una especie de nexo de amo
y de esclavo, ¿no? Con el diplomático, a quien pocos años mató en forma fría y cruel en esos años de los apachurrantes 50, original y revelador folleto del escritor Guillermo Sondheim, ¿no? Título que merece sin duda una relectura a la que convoca el autor Alejandro Neira, nacido a mediados de la década de los 70, exactamente el año 74, pero que destaca por su agudo y documentado libro de ficción que parece romper las fronteras entre lo real y lo imaginario de la Lima del pasado y del presente. Ya me he referido a ciertas claves de lectura en mi condición de miembro del jurado que consagró a Mi monstruo sagrado de Alejandro Neira. En este momento del lanzamiento oficial de la obra encuentro en la privilegiada condición de presentador de una novela que sin duda alborozará el ambiente limeño del Perú y de otros lugares del mundo en los cuales se sigue con interés lo que se escribe con pasión y técnica, que es el caso de Neira. Una de las claves que hacen de este libro una obra difícil de publicar es que su punto de partida es un dilema difícil de afrontar que tuvo que resolver el propio y audaz narrador. Y este dilema consiste en que él dudó mucho cuando le dio forma novelesca y aún más al momento de plasmarla y de presentarla como una obra narrativa. Es que dado lo prohibitivo del asunto del crimen y de una adicional causa secreta, no resultó fácil plasmar creativamente el tópico del amor de un hombre hacia otro hombre, porque el mismo narrador, cuyo padre era homofóbico, nunca hubiera admitido que su propio hijo fuera parte de una relación equívoca. Y sin embargo, esa posibilidad se dio cuando el joven, cuya vocación literaria no se había decidido, aceptó estudiar en el Palacio de Torre Tagle para seguir una pasantía como parte de sus estudios. En esas circunstancias conoció a un maduro y cosmopolita diplomático que volvía de Europa y con el cual vivió un romance que está incluido en la novela en forma de cuento, esa es otra novedad, y se llama Corazón de Poeta. Este cuento es otro de los puntos altos de la novela de Alejandro Neira, porque retoma el tópico vedado de la relación homosexual entre un brillante diplomático con fama de irresistible seductor y que además vuelve soltero, con lo cual deviene en un objeto del deseo por el cual deben luchar las chicas que trabajan en el Palacio de Torre Tagle. Tarea que resulta infructuosa para ellas porque en contra de lo esperable, según el Código de las Relaciones Emocionales, este viejo y maduro diplomático que vuelve a la Cancillería luego de un memorable periplo por el viejo mundo, retorna a su hábitat natural no para seducir mujeres, sino para iniciar una relación amorosa con el cuentista de Corazón de Poeta, cuyo creador es el propio autor de Mi monstruo sagrado, quien, mezclando ficción con realidad, ha creado esta estupenda y lograda historia que se engarza dentro de la tradición novelesca propia de Torre Tagle. De modo que la fascinante trama amorosa que vive esta romántica pareja de un diplomático cuajado con un bisoño que incursiona en los predios de este tipo de aventuras novelescas responde a un tipo de amor entre hombres, que eso es una socorrida temática que existe en el mundo diplomático desde tiempos lejanos en una añeja y prestigiosa institución como es la Cancillería, que es solamente, dice el mundo del narrador, solamente un mundo de formas y de rituales que no tienen nada de trascendencia ni de prestigio irreprochable, según lo expresa el implacable narrador. Si bien este enamoramiento transcurre en una atmósfera que incluye la presencia de la alta cultura, la música, la pintura, la poesía clásica, la escultura, entre otras, al final el autor de esta aventura amatoria, que según él marcaría su vida, no es sino la repetición de un ritual que forma parte de una de las no mejores y rescatables prácticas y opciones que pululan
en el mundo diplomático, según lo afirma el propio y desengañado autor de Corazón de Poeta, que por cierto, y en base a una sólida formación literaria y cinematográfica que incluye referencias al famoso Hitchcock, ¿no?, llega a la frustrante condición de que el inolvidable amor eterno con el viejo instructor diplomático que lo ha hecho conocer Europa no es sino una versión más del tópico cursi de los amores equívocos en el Palacio de Torre Tagle, según lo afirma este narrador. Habría muchos interesantes y polémicos asuntos que ventilar en relación con Mi monstruo sagrado. Lo relevante desde el punto de vista de la composición total de la ficción ganadora es que el narrador logra con el objetivo no exento de dolor de homenajear a su padre ya fallecido, quien siempre lo incentivó a escribir esta escabrosa narración y que nunca imaginó que su hijo iba a replicar la historia de Perazo y Coquelo. Por eso la da a conocer cuando su padre está muerto y no puede leerla. Le hubiera producido un shock. Y el otro mérito de los muchos más que exhibe Mi monstruo sagrado de Alejandro Neira es que logra conectar todas las historias que ha logrado incorporar a esta riquísima ficción. Consigue, por ejemplo, engarzar la historia de Perazo y de Coquelo con El monstruo sagrado de Edgardo de Javis y con otras ficciones cinematográficas extranjeras, ¿no?, entre otras. Además, en una labor que posee muchos rasgos en común con la novela periodística de investigación, el persistente narrador consigue ubicar a Juan Antonio Perazo libre desde hace algún tiempo, sale de prisión por buena conducta y lo sigue. Y en el año de 1964, en Chiclayo, el mismo en que se lanza editorialmente El monstruo sagrado de Edgardo de Javis, a quien el infatigable pesquisador literario ubica primero en Lima y luego en Chiclayo, donde una vez libre y olvidado por la prensa que lo perseguía por lo del crimen, se ha transformado en un personaje reconocido que organiza actividades culturales y se dedica a arrastrar historias similares a las que ha vivido. Y entre ellas exhuma la experiencia traumática del escritor piurano José Eufemio Lora y Lora, figura de segunda o de tercera categoría del arbitrario e injusto canon literario que se elabora en Lima y que tiene su peso específico. Pero felizmente las provincias con esfuerzo logran dar a conocer una producción literaria de tan alta calidad, muchos de cuyos títulos no son conocidos. Y para terminar con esta relación comprometedora, la ficción siempre lo es, se insinúa que Lora y Lora habría mantenido una relación semejante nada menos que con Rubén Darío, contagiados por este espíritu abierto y polémico de Alejandro Neira. Le reiteramos nuestro alto aprecio y lo incentivamos a seguir leyendo y escribiendo pasiones que están en sus genes, de modo que tenemos literatura para rato, firmada por nuestro apreciado autor peruano y latinoamericano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Antonio, por sus palabras. Y ahora sí, vamos a tener las palabras de agradecimiento y saludo del ganador del Premio Copé de Novela 2019 y además Premio Copé de Plata 2012 de cuento, Alejandro Neira. Don Alejandro. Muchas gracias. Muy buenas noches, don Eduardo Guevara, presidente del directorio de Petroperú, Carlos Barrientos, gerente general, queridos Carlos del Águila, querido Carlos Herrera y profesor Antonio González Montes. Yo estoy muy contento y agradecido por la posibilidad de presentar esta novela y sobre todo la posibilidad de tomarme un respiro del trabajo del Ministerio de Cultura para compartir algo que es lo que me gusta, lo que me apasiona, que es finalmente la literatura. Yo, antes de empezar, simplemente quería agradecerles por tan amables palabras a Eduardo y sobre todo a Antonio y a Carlos en sus comentarios sobre la novela.
sobre mi vida y me han hecho recordar muchos momentos muy agradables. Con el profesor González Montes, recuerdo que teníamos las clases de lecturas literarias, que era el primer curso que llevé de literatura, propiamente dicho, en San Marcos, allá por el año 98, debe haber sido más o menos 99, ya en el siglo pasado, y la teníamos en una clase, en un aula que hasta ahora se llama La Pecera, le dicen La Pecera. Es la pecera porque es vidrio, es uno de los pocos ambientes en San Marcos, en letras en San Marcos, que está completamente, digamos que se ve de afuera porque es como una pequeña pecera. Y fue donde me di cuenta, probablemente hay algunos amigos míos de la universidad viendo esto, ojalá que sí, porque rápidamente me di cuenta que era el único que leía lo que mandaba a leer el profesor González Montes, que teníamos que comentar los textos y siempre entraba con alguien a comentarlos y me la pasaba en realidad conversando con el profesor González Montes porque era el único que había leído siempre el libro, afanoso como soy, y terminamos comentando todas digamos, todos los libros que nos mandaba a leer, que efectivamente eran libros, algunos clásicos, otros recientemente publicados, casi todos de literatura hispanoamericana, cuando menos, y peruana. Y era una clase que yo disfrutaba mucho porque decía, qué bonito es estudiar literatura, vengo acá a conversar nomás de libros, ¿no? Mientras que yo venía caminando interno de la Universidad Católica, donde estaba terminando mis cursos de mi carrera de Derecho a duras penas, no porque me fuera mal necesariamente, sino porque ya era el último ciclo casi de Derecho, ya francamente estaba en esa etapa que de alguna manera refleja también el libro, que es esta suerte de indefinición personal, de encontrar un derrotero en la vida entre lo serio y lo ameno, entre la literatura y el derecho. Finalmente fue la diplomacia, entre la diplomacia y el derecho, que era lo que finalmente me hizo pasar varios lindos años en San Marcos, entre el patio de letras, las clases y el Sky, que es un lugar mítico para aquellos sanmarquinos, donde uno iba después de las clases. Así que muchas gracias, profesor. Para mí es un gusto volver casi a tener esta clase comentada, además con un texto mío, en este caso, cosa curiosa. Y a Carlos Herrera yo siempre lo vi como el otro maestro digamos, mi gran maestro en la diplomacia. Yo cuando era joven veía a este autor que era un destacado diplomático y publicaba, y yo iba a verlo cada vez digamos, a las presentaciones de sus libros, y disfrutaba mucho de esa posibilidad de verlo. Yo lo miraba en realidad a lo lejos, porque siempre además con timidez nunca podía acercarme. Y casi la primera chance de conversar de verdad con él fue una vez, que probablemente en algún almuerzo que organizó en ese momento el viceministro. Él era el jefe de gabinete del viceministro. Pero sobre todo una vez que recuerdo con mucho cariño, porque él me llamó en algún momento para decirme que me iban a cambiar de oficina. Ese es el primer recuerdo que tengo de Carlos Herrera. Por teléfono, mi anexo en la oficina me llamó y me dijo, mira Alejandro, no lo tomes a mal, no has hecho nada malo, pero te van a cambiar a la Dirección de Asuntos Culturales. Esta figura de las manos de Escher que ha mostrado Carlos y que ahora creo que vamos a ver en un ratito para que se vea bien, es como un eterno retorno, ¿no? Para mí. En ese momento yo no entendía por qué estaba mal dedicarme a la cultura desde la diplomacia. Y él me decía, no, por ahí que alguien te dice, ¿no? Que probablemente no es la oficina más bonita. No lo tomes a mal. Esa es una decisión meditada. Te van a mandar a la Dirección de Asuntos Culturales. En otro momento probablemente comentaré esa anécdota, pero lo que sí recuerdo claramente es que para publicar mi primer libro, Peruanos Ilustres, hice un viaje que va a sonar bien snob, de Ginebra a París, para buscar a Carlos Herrera, que en ese momento estaba ahí desempeñando cargo diplomático.
y cual discípulo al maestro le di el primer impreso que tenía de mi primer libro de cuentos, Peruanos Ilustres, que él gentilmente me comentó, y comentó también para la contratapa de ese libro que salió en edición Solar allá por ya me suena bien lejano, 2005. Y desde entonces siempre he admirado no solamente la pluma, sino también la fina ironía y la capacidad que tiene para hacer cartas astrales. Así que yo le di mis datos para que hoy día me deslumbrara con su sapiencia y me dijera que la Luna, Venus, Marte, Urano, Saturno, Mercurio, Júpiter, Plutón y todos los demás planetas han contribuido a que me dedique a escribir. Muchas gracias, querido embajador. De verdad que estoy muy agradecido por esas palabras. Yo creo que sí, soy un personaje de mí mismo. Termino escribiendo, como todos, un poco sobre mí, sobre el Perú, pero en este caso esta historia sí le debe mucho, como han dicho, a mi papá. Yo empecé a leer este libro y lo escribo en la novela un poco, porque encontré esta novela, ¿no? Teníamos en la biblioteca familiar las ediciones de Populibros, que tenían clásicos, ¿no? Dr. Jekyll, Mr. Hyde, pero también Los Jefes, clásicos de la literatura peruana, de literatura universal. Y siempre los veía ahí. Habían algunos títulos que nunca me atrevía a leer, no sé si casi por temor a lo que podía encontrar, porque era muy chico, de hecho. Entonces, uno me recuerdo que era El hechizo de Tomaiquichua, que ya de por sí era un título extraño, de López Albuja. Y otro era El monstruo sagrado, que me sonaba raro, y yo veía siempre la portada del libro, que hasta ahora me sigue llamando mucho la atención. Y por eso la portada es muy bonita, me ha gustado mucho esa portada de Copé, porque es como que tomar además esa imagen hitchconiana de MacLean, del asesinado, del personaje de la novela, y yo no entendía, parecía una luna, que yo lo escribo, parecía la luna de Georges Méliès, de esa película muda, ¿no? Recién la leí ya de grande, probablemente en una de las veces que ya de grande regresé al Perú en medio de, ya habiendo empezado la vida diplomática. Y cuando la leí, me pareció, digamos, me llamó mucho la atención porque era escrita por un diplomático sobre un crimen de un diplomático. Y empecé a investigar. Y la medida que iba investigando, tuve la suerte, porque mi papá de hecho no era un gran lector, pero de preguntarle por esta historia y por este libro. Y él conocía la historia, parte de lo que cuento es verdad. Él había sido alumno de Jorge MacLean, del personaje principal, y conocía también al asesino. Y en la familia, en esos almuerzos familiares que tenemos hasta ahora, en la medida de lo posible, los días domingos, que teníamos con mi papá los días domingos, a veces le preguntaba cosas sobre el crimen, ¿no? Y hasta no mucho antes de su muerte, en realidad le preguntaba cosas tratando de sacarle estos detalles sobre esos años que me parecen hasta ahora fascinantes, estos apachurrantes años 50. Era una época muy extraña para Lima, para el Perú. Vivíamos en medio de una dictadura, efectivamente. Quien mejor la ha retratado seguramente es Mario Vargas Llosa en Conversación en la Catedral. Pero me interesé por esa vida de cómo podía haber vivido mi papá y mi mamá, bueno, en esos años. Y como soy un lector apasionado, efectivamente leí muchas cosas sobre la época, pero también leí muchas revistas y diarios de la época. Y fue así como me empecé a introducir en esta historia, que es la gran historia de esos años, y que finalmente es un poco la gran historia del Perú. En eso creo que Carlos Herrera tiene toda la razón, y es cierto. Yo escribo, no sé, todo lo que pienso y escribo es como tratar de pensar el Perú, por qué nací aquí, por qué estoy aquí,
por qué me toca, digamos, por qué me toca ser ministro también, por qué termino siempre metido en pensar qué pasa en el país. Y son muchas dudas y preguntas e inquietudes. Y la única forma real, más allá de conocer el Perú y de trabajar por el Perú, que es lo que me gusta hacer, es escribir sobre el Perú, sobre lo que hemos vivido, sobre lo que somos, sobre hacia dónde vamos, evidentemente, pero sobre todo qué de extraño tenemos aquellos que hemos tenido la suerte de nacer en este país. Y bueno, de ahí vienen, efectivamente creo que es una gran parodia, quizás todo lo que escribo en realidad es la forma que encuentro de burlarme de mí mismo, de la vida finalmente, porque si hay algo que es cierto es que me tomo el trabajo muy en serio, pero me lo tomo tan en serio que tengo que encontrar una forma de desfogar este humor que me parece que nos acompaña también a los peruanos y que es necesario para sobrevivir en el Perú. Y más aún ahora. Entonces, es una suerte de pensar el Perú y de escribir sobre aquello que me interesa. Y esa historia, como mencionaba, es una historia que a mí me apasionó desde que la conocí. Me interesó más aún porque la conocí a mi padre y porque en ella aparecen personajes secundarios como Sofocleto, por ejemplo, ¿no? Es un personaje delirante, pero que realmente, además es un gran escritor peruano, ¿no? Probablemente poco valorado, pero el gran escritor de humor del siglo XX quizás y poco valorado como escritor, digamos, ¿no? Pero hay muchos niveles que, digamos, para ser cierto y para si hay alguien que escribe aquí y que siempre tiene miedo de qué escribir o si hay algo bueno yo en esta novela casi que metí todas las historias que tenían dándome vueltas sobre diferentes cosas y todo lo que investigué en realidad para poder escribir esto y cómo cada pequeña cosa me llevaba a otra, ¿no? Estas novelas que comentan otras novelas, que a su vez comentan otros libros, que a su vez comentan películas, que terminan siendo obras de teatro, que vuelven a ser reescritas como libros y que terminan de manera extraña convirtiéndose en mi monstruo sagrado, en esta novela de un humilde escritor peruano del siglo XXI, ¿ya? Que publica ahora gracias a Ediciones Copé. Así que nada, de verdad que yo simplemente tengo palabras de agradecimiento tanto para la gente de Petroperú, por supuesto, por la amabilidad y a los miembros del jurado, por supuesto, también, a mi familia, especialmente a mi esposa, Úrsula, a mis hijitas que seguramente están escuchando, es la primera vez que no están aquí alrededor mío dando vueltas, y a mis hermanas, ¿no? A todos los que me dejan escribir, quienes me alientan a encontrar espacios que ahora no tengo, pero que espero vuelvan en algún momento para poder escribir ficción, que es lo que finalmente me hace especialmente feliz. Así que eso, muchas gracias a todos los que están conectados aquí y la idea era que vean, creo que los que han visto eso además vieron la imagen de Escher, esas manos que se escribe a sí misma, y que es para mí, como decía Carlos, yo pensé que Carlos se iba a referir a otra gran película, en realidad, que yo que soy fanático del cine mudo, Las manos de Orlac, que se parecen un poco a las manos de Carlos Herrera, que son unas manos así, que cobran vida, además, unas manos que se la implantan son las manos a un pianista que le cortan las manos y le terminan injertando las manos de un asesino. Y también es una suerte de impostura, ¿no? Del escritor, de las manos que finalmente atrapan a uno, las manos del pianista que terminan asesinando a alguien. No me acuerdo ya si la menciono en esta, pero es otra de mis fijaciones, el cine mudo, el impresionismo alemán. Esa película además es con Peter Lorre, un gran actor, y creo que con Conrad Veidt también. Y hay una versión también de Chespirito que se llama Tengo manita, no tengo manita, o quizás la tengo desconchavadita.
Es en realidad sobre una mano de gorila, una cosa delirante. Pero bueno, de eso van mis novelas, así que simplemente son estas pequeñas desvaríos que tengo cuando escribo y que espero les gusten a todos los que se animen a encontrar mi monstruo sagrado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Y ahora vamos a tener, gracias por sus palabras, y ahora vamos a tener el cierre de la actividad y agradecimiento de la asistencia de todos ustedes, de los invitados, de los comentaristas, señor ministro, a nuestro gerente general de Petroperú, el ingeniero Carlos Barrientos. Ingeniero. Buenas noches, estimado ministro de Cultura, Alejandro Neira, premio Copé de novela 2019 y autor de la obra Mi monstruo sagrado. Comentaristas del libro de esta noche, profesor Antonio González Montes y embajador Carlos Herrera Rodríguez, familiares y amigos todos. A nombre de Petroperú, agradecemos vuestra participación y felicitamos al escritor y ministro de Cultura, Alejandro Neira, por el premio obtenido y ahora por la publicación de su obra Mi monstruo sagrado. Para nosotros siempre es gratificante la aparición de una nueva publicación, en este caso ganador de nuestro querido certamen Premio Copé. Les comentamos que la novela Mi monstruo querido, Mi monstruo sagrado, ya se encuentra disponible en la biblioteca virtual de nuestra empresa para el acceso de todos ustedes. En esta línea les comentamos que siguiendo las recomendaciones de bioseguridad nacional y en salvaguarda de la salud de nuestros participantes al Premio Copé, debido a la pandemia COVID-19, este año iniciamos el proceso de postulación al concurso de manera digital. Todos aquellos interesados en enviar sus trabajos a la 21ª Bienal de Cuento y 7ª Bienal de Ensayo 2020 podrán hacerlo de manera virtual a través de una plataforma que en breve habilitaremos. Allí podrán enviar sus trabajos con la debida seguridad y salvaguarda de protección de datos personales. El Premio Copé dejará de recibir trabajos en físico y usará las bondades del sistema virtual para alcanzar y extender no solo la participación de más peruanas y peruanos al concurso, sino fortalecer la difusión de nuestra riqueza literaria en beneficio de estudiantes, docentes e investigadores a nivel nacional e internacional, con publicaciones y actividades como la que nos convoca esta noche. Más información podrán encontrar en la página web Gestión Cultural Petroperú. Estamos seguros de que nos acompañarán como lo hacen cada año y continuaremos en hacer del Premio Copé, como dicen los entendidos, el mejor certamen literario del país. Por otro lado, les recordamos que en nuestra biblioteca virtual podrán encontrar de manera gratuita otras obras del sello Ediciones Copé de Petroperú. Dicho espacio irá alojando la variada y fructífera producción editorial de nuestra empresa, donde encontrarán libros de historia, literatura, ciencias sociales, arte, entre otros. Nuevamente el agradecimiento a los invitados de esta noche y la compañía de todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gerente general Carlos Barrientos, por sus palabras y por recordarnos las plataformas virtuales que tenemos vinculadas a los productos culturales que existen ya en el sello Copé. Queremos invitarle a hacer extensiva la invitación para el día 23, próximo jueves 23, donde vamos a presentar la última publicación nueva de este periodo de entrega de publicaciones que trata de viajes y virajes. Es una compilación de cuentos a nivel latinoamericano, compilado por Ricardo Zumalaglia. Están todos invitados, vamos a hacer la convocatoria del caso y queremos reiterar el agradecimiento tanto a don Alejandro Neira, a Carlos Herrera, a don Antonio González Montes, al gerente general de Petroperú y al presidente del directorio por acompañarnos en esta noche y a todos los que se han conectado también por seguir las actividades de Petroperú, que cada vez está mucho más involucrado en esta nueva normalidad en el ámbito de la tecnología y con la protección de salubridad que corresponde. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta la próxima actividad.